Ya estamos de regreso y vamos ya a cerrar el tema de la boda de César Yáñez. Jorge, perdón, te interrumpí al final del último segmento. ¿Querías decir algo? Dos cosas. Uno, a ver, aquí ya no es privado, nada de esto es privado si sale en la portada de Lola. A lo mejor fue originalmente privado. Me pregunto cómo podían pensar que algo que iba a salir en la portada de Lola, porque eso se arregla con bastante anticipación, pues iba a ser privado. Pero esa distinción público y privado fuera del tema de los recursos ya no viene al caso. Ahora, para mí la pregunta política es, uno, ¿por qué Yáñez hizo esto? Y dos, si López Obrador sabía todo esto. Es decir, que iba a salir en el Lola, que iba a costar todo eso, que iban a tocar Los Ángeles Azules y Matute, que iba a haber 9,000 rosas, que iba a haber 2 tiempos de langosta. Se puede uno indigestar con tanta langosta, pero en fin. ¿Sabía todo esto López Obrador o se enteró cuando llegó? O le dijo, mira, mejor no lo hagas, y el otro dijo, sí, pero fíjate que mi novia, esposa, pues insiste, o Yáñez tampoco sabía y ella arregló todo. O sea, ¿quién decidió todo esto? Porque ese sí es un tema público, no es un tema privado. Él trabaja para el presidente electo, ya no para un candidato, y a partir de dentro de mes y medio va a trabajar para el presidente. Y ahí sí le vamos a pagar su sueldo nosotros. Ahorita tal vez no, pero entonces sí. No sabían nada de esto, no se lo imaginaron, no previeron que iba a haber este escándalo, o sí y les dio lo mismo. No entiendo, la verdad. Pues sí, es una de las muchas incógnitas sobre el Yo repito, la vara que ha puesto López Obrador es una vara muy alta y lo va a perseguir el resto de su gobierno. Sí, no, de acuerdo. Bueno, pasamos, si les parece, pasamos ahora a analizar las elecciones presidenciales en Brasil. Con un 93% del escrutinio, el ultraderechista Jair Bolsonaro lidera con 47% de los comicios presidenciales en Brasil, frente al 28% reunido por Fernando Haddad, por lo que habría una segunda vuelta, creo que es el 28 de octubre. Bolsonaro habría obtenido más apoyo de lo previsto por todos los sondeos, que le daban hasta el 41% de los votos, y rebasó los resultados de boca de urna, que le daban el 45%, pero sin lograr el 50% de los votos, será necesaria una segunda vuelta. La primera ronda dibuja un mapa geográfico electoral de Brasil muy dividido entre el noreste, como el feudo de la izquierda y foco de la población con renta más baja, que votó por Haddad, quien sustituyó a Lula da Silva, y el sur, sureste y centro, las regiones más ricas, marcadamente conservadoras. La segunda vuelta de los comicios en Brasil se celebrará en efecto el 28 de octubre, y desde la redemocratización de finales de 1980, nunca un candidato que venció en primer turno ha perdido en la segunda vuelta. Jorge, ¿qué decir de esta primera vuelta y de los candidatos involucrados y los resultados? Bueno, fuera de que es un absoluto desastre para Brasil, para América Latina, para la democracia brasileña, etcétera, y sí es un verdadero desastre, creo que hay que ver nuevamente cuáles son las causas que dieron lugar a esto, como han dado lugar a resultados parecidos en otros países, no idénticos, pero parecidos, desde luego Estados Unidos, desde luego países como Hungría y Polonia, en parte Italia, y en parte también México. Es decir, un rechazo generalizado a la corrupción que mucha gente identifica con el Partido de los Trabajadores, del PT de Lula, al grado que la presidenta o expresidenta Dilma Rousseff, que era candidata a uno de los escaños del Senado por el estado de Minas Gerais, llegó en 4º lugar y no pasó, no entró al Senado. Entonces, rechazo generalizado, antisistémico, anti-establishment. Segundo, mano dura contra la violencia. Eso es algo que debemos aquilatar en México. Brasil está pasando por una ola de violencia mayúscula, incluso en relación a sus propios antecedentes históricos, pero los índices de homicidios dolosos por 100,000 habitantes de México y de Brasil en estos meses no son demasiado distantes el uno del otro. Y Bolsonaro logró convencer a la mitad del electorado por ahora de que con mano dura él sí va
a poder controlar esa violencia. Entonces ahí ya tenemos un segundo elemento. Y tercero, pues sí hubo, en mi opinión, y afortunadamente por una vez lo dije a tiempo, creo que hubo un gran error del establishment brasileño, en todos los sentidos de esa palabra, de pensar que podían tener lo mejor de ambos mundos, que Lula no fuera candidato, pero que Bolsonaro no ganara. Y probablemente lo que va a suceder es que justamente porque Lula no fue candidato, Bolsonaro va a ganar, porque no se pudo lograr la transferencia masiva de votos de Lula a Fernando Haddad. Héctor. Mira, me preocupa muchísimo esta polarización, ¿no?, de la política brasileña, que solía estar equilibrada en muchos partidos, en realidad fragmentada, hasta podría pensarse. Y parece haber quedado completamente volcada hacia la candidatura de Bolsonaro, todo lo que podrías considerar el centro político, el centro izquierda, el centro derecha, el Partido Socialdemócrata brasileño, sacó 4 puntos. Es la primera vez en no sé cuánto tiempo que no pasa a la segunda vuelta. Y todo eso se fue con Bolsonaro, en parte porque leí que Bolsonaro hizo, Jorge, no sé si estás enterado de eso, un trato con el capital, con los hombres del dinero en Brasil, para garantizarles una política que no tuviera nada que ver con la política del PT. Una política, pues, seguramente neoliberal, con candados. Y de ahí que la televisión, el empresariado, estuviera cerca de Bolsonaro, a pesar de las barbaridades que este hombre puede llegar a sostener y a creer. Por ejemplo, preferiría tener un hijo muerto a verlo por ahí con un policía bigotón. Lo malo de la dictadura no es que torturara tanto, sino que no los matara de una vez. Vamos a armar a todos los brasileños para que nos defendamos cada quien como en el viejo oeste. O sea, pese a esas barbaridades, el establishment, Jorge, no sé si te estás refiriendo un poco a esto, vio en Bolsonaro que si le daba garantías para la política económica, podían darle un apoyo. Este es un apoyo que tiene el señor, se llevó en la primera vuelta 46 puntos y en la última semana 6. O sea, venía... Sí, subiendo. Entonces, que queden esas dos alternativas, o la izquierda o que esto que ya se parece bastante a la extrema derecha, para Brasil sí me parece una desgracia. Suceda lo que suceda, digamos, el 28, y ojalá que gane Haddad, pero le falta mucho, le faltan muchísimos puntos a este candidato, de manera que probablemente vamos a tener en Brasil un energúmeno a cargo de la presidencia del país más grande de América Latina. Valeria. Me cuelgo un poco de lo que decía Héctor en temas económicos. Ya platicó Jorge los temas de seguridad, que sí, al parecer están en los peores niveles desde que tienen registro. Pero en temas económicos la cosa también está muy mal. O sea, Brasil apenas están saliendo de una recesión que fue costosísima. Mira, entre 2014 y 2016 el PIB per cápita disminuyó 10%. Es una locura en términos de la percepción y de lo que la gente gana y del ingreso de las personas. El déficit público ronda el 7%. La deuda pública en un solo año pasó de 78% del PIB al 84% del PIB. ¿Realidad? Hoy, al cierre, bueno, ya cerraron los mercados, la bolsa brasileña ganó 3.6%, el real brasileño ganó 2%, y esto es lo de hoy, pero ya se había acumulado la semana pasada cuando Bolsonaro ya iba subiendo en las encuestas. Yo no sé si ese pacto que comentaba se llevó a cabo, pero sí hay un pacto muy claro, que es el economista, cuando se le pregunta a Bolsonaro qué va a hacer para recuperar la economía brasileña, él dice, las preguntas económicas háganselas a mi asesor económico, que es Paulo Guedes, que es un economista de Chicago, muy neoliberal, muy evidentemente libre mercado, y las respuestas son las recetas que ya conocemos. Vamos a privatizar todo lo que haya que privatizar, vamos a disminuir el número de secretarías, que sin duda
creo que hay un tema ahí. En Brasil hay 29 secretarías. Lo que propone Guedes es vamos a disminuirlas a 15 y lo que propone Bolsonaro es y que a cargo de esas secretarías haya generales, o sea, que haya ya militares, independientemente del tipo de la secretaría. Entonces propone hacer recortes al gasto público, propone estas medidas más pro mercado y yo creo que en ese sentido la economía brasileña, los brasileños castigaron también al PT, porque lo que sucedió con el PT es que durante un periodo Lula logró sacar a mucha gente de la pobreza, mucha gente, millones de personas, a través de este programa de transferencias llamado Bolsa Familia, que es similar al Prospera de Brasil. Sin embargo, con el caos económico, pues lo único que ocasionaron es que bajara la línea de ingresos de todas esas familias, independientemente de las transferencias que reciben, pues son más pobres. Entonces salieron durante un rato de la pobreza por las transferencias que les da el programa, pero regresaron en estos últimos 2-3 años a la pobreza por la disminución en los ingresos. Entonces, mucha gente partidaria típicamente del PT ya tampoco es del PT porque lo vive en su bolsillo. Y yo creo que esto le da a Bolsonaro una entrada a las elecciones brasileñas, pero pues mal tipo, ¿no? Porque entre las frases que mencionabas, Héctor, te faltó una, que era no la violaría a una colega congresista, o sea, no la violaría porque es demasiado fea, ¿no? Entonces, eso te describe el tipo que acaba de quedar en primer lugar. Y el estado de ánimo brasileño, ¿no? Sí, bueno. Para irse por esa opción de esa manera, porque están volcados, ¿eh? Totalmente. Tenemos que hacer una pausa. No, si es les una... parece. Perdón, Jorge, pero otra vez te interrumpo. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos. Para cerrar con este tema, regresamos contigo, Jorge. Hacemos una pausa, pero continúa la hora de opinar.